Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy vamos a cocinar costillas de cordero al limón, de 10 a 12 costillas de cordero, ralladura de la cáscara de un limón, 3 dientes de ajo, 1 a 2 ramitas de romero, 1 o 2 ramitas de tomillo, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 2 cucharaditas de sal y 1 cucharadita de baharat. Bueno, tomamos el costillar, lo despuntamos para que las costillas queden parejas. Si quieren las pueden dejar enteras, pero queda mucho más prolijo y es más simple de poner dentro del horno. Como ven, es una carne bastante consistente y prácticamente bastante magra. La vamos a colocar dentro de una fuente para horno. Y lo que vamos a hacer ahora es con un cuchillito cortar bien hasta abajo las costillas. También se las pueden pelar una a una y dejarlas peladas. Simplemente con cortarlas va a hacer que la cocción sea mucho más pareja, más simple y más pareja. Ahora lo vamos a reservar y vamos a colocar en un bol el ajo picado e incorporamos las hojitas de romero. Separamos también las hojitas de tomillo. Siempre que es fresco es mucho mejor, pero si no pueden utilizar el seco. Siempre es más aconsejable que lo más frescas sean las especies, mucho mejor. Agregamos el aceite de oliva, la ralladura de la cáscara del limón. Esta marinada es muy buena y muy simple. Agregamos la cucharadita de baharat, las 2 cucharaditas de sal. Mezclamos bien e integramos todo. Esta marinada sirve para cualquier tipo de carne. Pueden usarla en la carne que les guste a ustedes. Realmente pueden hacer inclusive un bife, un churrasco y agregarle este tipo de marinada. Realmente les va a gustar lo sabroso que va a quedar. Lo que hacemos es pincelar todo el costillar con la marinada que preparamos. Ven, como ven, es muy simple. La cocina árabe tiene más que nada un extenso proceso de elaboración, pero no es una cocina muy complicada. Es bastante práctica. Lo que hacemos es darlo vuelta y bueno, pincelamos de ambos lados, ¿no? Bien pinceladito. Esto es lo que le va a aportar buenos sabores. Pero también la carne de cordero es una carne muy noble. Siempre aconsejo que el cordero no pese más de 15 kilos. Es lo ideal. Cuanto más grande es el cordero, es más capón y el sabor de la carne suele ser más fuerte. Para que se pueda disfrutar, tiene que ser un cordero que su peso no haya superado los 15 kilos. La llevamos a un horno, cocinamos por unos 25 minutos, sacamos y volvemos a pincelar nuevamente con la marinada. Es muy simple. Si quieren repetir este paso, es cocinar los 10-15 minutos más y lo vuelven a pincelar con la marinada, así hasta que terminemos por completo la marinada. Pincelamos bien. Una vez cubierto con la marinada, llevamos nuevamente al horno y cocinamos por unos 25 minutos más o hasta que quede ligeramente dorado por encima. Como ven, se limpiaron solas las costillas y ahora lo que hacemos es dividir a la altura de la costilla, separamos las porciones y las servimos en un plato individual o puede ir en una fuente para mesa. Y le agregamos encima un poquito más de ralladuras de limón. Le va a gustar, es un plato muy sabroso y muy simple de preparar. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Y como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.